me voy hasta Argentina porque pues ha muerto un ídolo exactamente mundial del fútbol, ha muerto una leyenda, ha muerto alguien que en su momento en los 80 fue el personaje futbolístico más importante y bueno, y vaya, durante décadas le llegó la fama muy rápido. Me refiero a Diego Armando Maradona, que venía él es una persona muy querida que se ganó a los públicos, venía desde lo más bajo de los estratos sociales, se posicionó rápidamente a nivel mundial, luego de recuerda usted aquella hazaña en el México 86, fue donde ese gol histórico, donde se habló de la mano de Dios, el gol que le metió a los ingleses a Inglaterra. Además, había mucho simbolismo en esa victoria. Argentina acababa de tener un enfrentamiento con Inglaterra, la Inglaterra de Margaret Thatcher, acaban de perder las Malvinas. Entonces, haberle ganado a Inglaterra y en México fue también un simbolismo patriótico para Argentina en ese momento. Y eso lo representó Diego Armando Maradona en los 80s. Pero me voy ahora hasta Argentina para que nos cuente la historia de viva voz Rami Superti, periodista deportivo en Argentina. Te saludo con mucho gusto, Rami. Bienvenido a Proyecto Puente, Sonora, México. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días para todos, Luis Alberto, ¿cómo andan? Bien, aquí dando el contexto, ¿no? De hecho, sí fue, ¿verdad? En ese momento había ¿recuerdas? Estaba la guerra entre la Margaret Thatcher de Inglaterra y Argentina, y acababan de perder las islas o rescatar la misma Margaret Thatcher. Y vaya, Maradona, pero hay luto en Argentina, hay luto por todas partes en Argentina. Exactamente, hay 3 días de duelo decretado ayer por el presidente de la República y la verdad que se está viviendo un hecho cultural sin precedentes aquí en nuestro país. Está prácticamente toda la población conmocionada. En estos momentos lo están despidiendo a Diego en Casa Rosada. Casa Rosada es el lugar del gobierno argentino, el lugar en Capital Federal donde está el presidente. Hay un desfile incesante de personas que no durmieron. Acá en Argentina no se pudo dormir prácticamente porque el gobierno organizó con vallas todo lo que es el ingreso para poder despedir el féretro de Diego Armando Maradona, y los hinchas desde las 6 de la mañana, hace ya 5 horas que están desfilando justamente, pueden pasar segundos adentro y después se retiran. Así va a ser durante todo el día hasta las 4 de la tarde, y esa sensación que hoy duele más que ayer. Lo de ayer fue un shock, lo de ayer fue una noticia inesperada, y hoy se empieza a tomar real dimensión de lo que ha sucedido. ¿Qué fue lo que sucedió para recordar del auditorio, Rami? Para que la gente tal vez entienda un poco el contexto. Diego fue operado hace algunas semanas atrás de un edema subdural. A él lo habíamos visto el último 30 de octubre. Diego era el entrenador de Gimnasia de La Plata, es un equipo que milita aquí en el fútbol de primera división, en lo que había sido el gran movimiento del año pasado, del 2019, donde él después de muchos años volvía al país para dirigir un equipo de primera, rodeado por otro entrenador, pero la cara visible era justamente Maradona. Este año, durante la pandemia, por supuesto, y la cuarentena estricta en Argentina, no se tenían demasiadas noticias. El último 30 de octubre ya se lo vio algunos minutos en lo que fue el día de su cumpleaños, ese primer partido de Gimnasia de La Plata cuando reanudaba el fútbol. Ahí no se lo vio bien a Maradona ya, con algunos problemas que eran más graves de los que él ya venía arrastrando. A los pocos días se confirmó, a partir de una caída, este problema en su cabeza. Lo operaron de urgencia, salió bien la operación, eso fue lo que dijo el médico. Recuperación en tiempo récord fue la frase textual en ese momento del doctor Luque, y de ahí Maradona estuvo varios días internados y después fue a una especie de casa de fin de semana con los cuidados médicos. Y ahí es donde estuvo pasando los últimos días hasta la jornada de ayer, donde primero se informó una descompensación y en cuestión de minutos ya el diario Clarín fue el primer medio nacional en entregar la triste noticia del fallecimiento. Desde ahí, primero el círculo de Maradona, el entorno que no es la familia, porque eso es lo que también tenemos que conocer, el trasfondo de esta historia, informaba de
un Maradona que había desayunado, que estaba bien y que después se descompensa, pero por horas de la noche, cerca de la madrugada aquí en el país, ya se conocía la autopsia, o por lo menos los primeros indicios donde se habla de una insuficiencia cardíaca y después la confirmación de que Diego murió solo, de que el último contacto con una persona fue a las 11:30 de la noche del día anterior y que cuando los médicos lo fueron a ver, recién a las 11:30 de la mañana del día siguiente ya lo encontraron sin vida. Híjole. Pero además en los últimos 20 años, Ramis, Maradona se la llevaba pues, prácticamente en recaídas, ¿no? Era muy común de sus recaídas y creo que la gente esperaba una recuperación también, los ídolos de él, hay que decirlo. Era algo común ya en su vida, en los últimos 20 años que se agudizó sus problemas con las drogas también. Tal vez los argentinos o los aficionados creyeron que también la iba a pasar esta. Exactamente, el tema de la salud de Maradona siempre fue hasta una cuestión de Estado, fue una información permanente, constante. Lo que venía sucediendo, por eso yo te marcaba la diferencia entre la familia y el entorno, en estos momentos, por ejemplo, hubo, no sé si inconvenientes es la palabra, pero el médico de Maradona que lo operó, el abogado de Maradona que se llama Matías Morla, que fue su último representante, son los principales apuntados por la opinión pública y por la familia de Maradona, por la exmujer, por los hijos, por las hijas, justamente porque son personas que no lo cuidaron, que no le dieron justamente el tratamiento necesario, y después con el tema de la salud, el problema de Maradona en los últimos años había sido el alcohol. Y ahí es donde puntualizan todos los especialistas que lo trataron, que el inconveniente más importante era justamente el tema del alcohol y después todas las secuelas que pueden haber provocado o que le quedaban después de lo que había sido su vida en ese momento y en algunos años de desenfreno total. También, no, ¿él continuaba con ese desenfreno? ¿Cómo, disculpe? ¿Continuaba con ese desenfreno también, aparte de las recaídas? ¿Es porque es...? No, ahora, según lo que informaban, no. Ya era un Maradona que por una cuestión de salud tenía episodios aislados, pero hay que entender el contexto. Las personas que yo cité recién lo habían aislado a Maradona. Maradona termina siendo, y lo más lamentable de todo era justamente eso, que cuando uno se entera, ayer cerca de la medianoche, que murió solo, y que tenía a los ex compañeros que fueron campeones del mundo del 86 que le mandaban mensajes y que ni siquiera le avisaban a Diego que recibía esos mensajes o que le respondían ellos o que le manejaban las cuentas y las redes sociales y que terminaron aislando a Maradona. Entonces, lo poco que llegaba, lo poco que se informaba era justamente toda data que filtraban justamente desde este propio entorno. Y después la imagen de Diego en este último año, siendo entrenador de Gimnasia de La Plata, pero también con un trasfondo mediático y económico muy importante. Los posteos de Maradona en la cuenta de Instagram eran todas publicidades. Ayer, horas antes de que Diego se descompense y después pierda la vida, el último posteo en la cuenta oficial de Instagram es justamente una publicidad y una marca aquí de la República Argentina, y eso es lo que queda justamente en esa retina, y los testimonios de las hijas, de Dalma, de Yanina, de la exmujer también de Claudia Villafañe, que previamente ya habían marcado este inconveniente o esta situación donde no podían acceder directamente a tratar con él y justamente poder superar lo que era ese entorno. Híjola, entonces hay esas sospechas también de mal cuidado a los doctores por parte de los familiares. Mirá, es lo que va a suceder ahora. Hace algunas horas, Matías Morla, que reitero, era el abogado, la mano derecha, la persona más cercana a Maradona, lanzó un comunicado oficial donde él mismo dice que va a denunciar y que va a investigar porque la ambulancia tardó media hora en llegar y porque no tuvo cuidados durante las últimas 12 horas. Pero él está tratando de desligarse de una responsabilidad que era de él. Y rápidamente la opinión pública, los amigos de Maradona están todos saliendo del cruce y es la persona que ha quedado en el ojo de la tormenta. A partir de lo que es una situación de mucho dolor, de tristeza, de duelo, tal vez no sea ahora, pero sí en los próximos días lo que va a haber que investigar justamente tiene que ver con eso. Ayer el doctor Alfredo Cabe, que fue el médico personal durante varias décadas de Diego, fue el doctor, para que ustedes entiendan, que lo llevó a Cuba, en ese momento donde sí tendría que hacer un tratamiento por su adicción a las drogas y que logró en ese momento recuperar una buena versión de Maradona.
ayer el doctor Cae decía no le tendrían que haber dado el alta. Y él lo fue a ver después de la última operación y lo había visto dentro de todo bien, evolucionando, pero él mismo confirmó en ese momento y ayer ratificó en un diálogo periodístico aquí con un medio de Argentina de que no tendría que haber dejado nunca la instalación clínica, que no estaban dadas las condiciones. Ahí es donde va a quedar justamente esa información y a la espera de que la justicia argentina termine de investigar, por supuesto. Bien, pues ahí está la información. ¿Y qué significa la pérdida de él, como te decía? Mucho simbolismo patriótico. Yo decía también al iniciar tu análisis en los 80, pero ¿cuál es el legado en Argentina que deja? Es muy difícil de describir. La verdad que ayer a mí me tocó hacer 3 horas de un programa de radio, a minutos de enterar de esa noticia y es difícil dimensionar, graficar. El contenido patriótico es tal como lo describías vos. Lo que sucede acá, por ejemplo, es que uno ve generaciones emocionadas que convivieron con Maradona, que estaban conscientes en ese Mundial del 86, que fue el pico máximo, y donde arranca o donde se forja el idilio de Diego por el pueblo argentino, pero después hay millones de personas que nacieron después. Hay millones de chicos, de chicas que no vieron al Maradona jugador, y son los que ahora están llorando desconsoladamente en Casa Rosada. Son los que están muy emocionados por el legado, por la tradición, porque veían al papá llorar y abrazar y gritaron de un televisor, justamente por eso mismo que veníamos describiendo, y también por el hecho de el nombre Maradona, la representación Maradona de Argentina en el mundo. Ayer tenía la suerte de hablar con Jorge Solari, que fue el técnico de Newell's cuando Diego viene a jugar aquí a la ciudad de Rosario, donde se armó todo un operativo secreto para que Maradona llegue a Newell's. En ese momento Diego estaba sin club, quería jugar el Mundial del 94, esto fue en el año 1993, y por idea de Solari, por contacto con el gringo Justi, que había sido su compañero de pieza en el Mundial del 86, al indio se le ocurre a Solari ir a buscar a Maradona para que venga a jugar unos meses a Newell's. Y ahí empezó el operativo y Diego instantáneamente dijo que sí y se revolucionó completamente la ciudad de Rosario. Y lo que él se acordaba era el contrato más fácil para firmar con Maradona y después conocer a un Maradona ya hecho, con un título del mundo en el 86, con un subcampeonato en el 90, ya con el legado en el Napoli y el sello bien marcado en el fútbol europeo, completamente humilde, con total sinceridad. Él era uno más, dentro y fuera del campo de juego, y ese es el comentario del 100% de sus compañeros. Y ahí es donde uno puede llegar a dimensionar por qué es un hecho sin precedentes, por qué está todo el país muy golpeado, y ver también la situación que se está viviendo en relación a este vacío. Hoy duele más que ayer, decían varios en redes sociales, en Twitter, porque como comentaba al inicio de este contacto, hoy uno empieza a tomar real dimensión y a caer de lo que fue la noticia inesperada de la jornada de ayer. Muy bien. Te agradezco mucho, Rami Superti, periodista deportivo argentino, y te pido mantenernos en contacto si nos permites para lo que va a esclarecerse en los próximos días, sobre todo este descuido, dices que sus abogados y familias también están diciendo. Gracias, buenos días. Por supuesto, cuando quieran llamen, un abrazo. Gracias, igualmente, Rami Superti desde Argentina.